En este video vamos a hablar del potencial eléctrico, pero ahora no generado por un campo uniforme entre dos placas paralelas, sino por cargas esféricas puntuales. En este tipo de disposición de cargas van a existir varios potenciales eléctricos, ¿ok? Recuerden que el campo eléctrico en una campa eléctrica se radia, ¿ok? Y este campo eléctrico varía conforme nos vamos alejando de la carga. Entonces el voltaje va a estar, o el potencial eléctrico va a estar determinado por esta ecuación. La carga por la constante de Coulomb entre la distancia de la que midamos el voltaje. Por ejemplo, en el caso del punto P, el potencial eléctrico va a estar dado por la carga 1 por K entre la distancia R. Y cada distancia en cada radio pues va a tener un potencial eléctrico diferente. Fíjense que la fórmula se parece mucho a la del campo eléctrico, con la diferencia de que el campo eléctrico la distancia es al cuadrado y la del potencial eléctrico es solo a la distancia a la potencia 1. De manera que conforme nos vamos alejando, hagamos de cuenta que la distancia está aquí abajo. Si nosotros tenemos una carga a distancias cortas, pues tenemos prácticamente el mismo voltaje o potencial eléctrico y campo eléctrico. Pero conforme nos vamos alejando de ella, ambos disminuyen. Solo que el campo eléctrico disminuye mucho más rápido, pues disminuye con la distancia al cuadrado comparado con la distancia a la potencia 1. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta con ayuda de esta gráfica es que, bueno, habíamos dicho que entre dos placas paralelas lo importante es tener una diferencia de potencial, ¿ok? Y definíamos que el potencial en la placa negativa pues era 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué aquí tenemos potencial eléctrico y no diferencia de potencial? Bueno, lo que pasa es que, como podemos ver en la gráfica, a medida que nos alejamos de la carga, el potencial eléctrico está disminuyendo, ¿ok? Y se considera que si R llega a infinito, el potencial en infinito pues va a ser 0. Está muy lejos este punto de la carga como para que la carga tenga efecto sobre ese punto en el infinito. Es como el campo eléctrico, si nos alejamos mucho, pues ya no tenemos efecto del campo eléctrico sobre un punto muy alejado. Luego entonces, cuando hacemos la diferencia de potencial, encontramos el potencial en un punto menos el potencial en el infinito. Pero como dijimos, el potencial en el infinito se hace 0. Por eso al final la diferencia de potencial es igual a hablar tan solo del potencial en un punto dado alrededor de la carga que estemos evaluando. Otra diferencia con respecto al campo eléctrico es que a diferencia del campo eléctrico, el potencial eléctrico no tiene dirección, es decir, es un escalar, lo que provoca que si yo quisiera conocer el potencial eléctrico en un punto generado por varias cargas, yo tan solo necesito sumar directamente el potencial eléctrico generado por cada una de ellas en ese mismo punto. Es decir, es mucho más fácil trabajar con el potencial eléctrico que con el campo eléctrico al no necesitar componentes vectoriales. Así como definimos el potencial eléctrico a partir de la energía potencial, pues la energía potencial cuando tenemos varias cargas puntuales va a estar determinada por esta ecuación en la que tenemos K por Q1 por Q2 entre R.
De nueva cuenta, esta es muy parecida a la ley de Coulomb, solo que la ley de Coulomb, la distancia es al cuadrado. ¿Okay? Y aquí solo tenemos la distancia a la potencia 1. Entonces, estas, digamos, la ley de Coulomb me va a dar la fuerza con la que esta va a alejarse. ¿Okay? Pero la energía potencial me va a dar una idea de cuánta energía tengo acumulada aquí, que va a ayudar a que si soltamos o si liberamos esta partícula de su posición, pues va a iniciar su aceleración, convirtiendo esta energía potencial en energía cinética, y está dado por la distancia a la 1. Esto nos permite definir lo que se conoce como el electronvolt, que es una unidad de energía cinética, y se define como esa energía cinética que gana un electrón cuando acelera a través de una diferencia de potencial de 1 volt. Es decir, si tenemos este campo uniforme y tenemos una diferencia de potencial de 1 volt y dejo que un solo electrón acelere, bueno, en este caso sería al revés, permítanme. Un electrón se va a acelerar hacia la placa positiva. La energía cinética que va a obtener este electrón al acelerarse, tengan en cuenta que su carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por un volt, perdón, nos va a dar un electronvolt. Y la energía cinética ganada en este caso es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. También, bueno, en cierta forma el potencial eléctrico va a estar determinado por el campo eléctrico, de tal manera que, al igual que el campo eléctrico, cuando tengo una cierta distancia de la carga, pues tengo un mismo potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces estos puntos unidos por las líneas azules, tengo el mismo potencial eléctrico. Entonces estas son lo que se conocen como las superficies equipotenciales. Conforme me voy alejando del centro, la superficie equipotencial se va haciendo más grande, pero el potencial eléctrico va disminuyendo. ¿Okay? Entonces, digamos que lo que en 2D veo como un círculo, en realidad en 3D, al estar irradiando el campo eléctrico en todas las direcciones, pues voy a tener superficies esféricas equipotenciales. En cualquier punto de la superficie de una esfera determinada, tengo el mismo potencial eléctrico. Cuando tengo más cargas, por ejemplo, aquí tengo una carga positiva y una negativa, interactuando, las esferas o estas superficies equipotenciales pues se van a distribuir de manera, digamos, pues proporcional al campo eléctrico. La relación entre el campo eléctrico y la energía o estas superficies equipotenciales es que el potencial eléctrico es perpendicular al campo eléctrico, a la dirección del campo eléctrico. Entonces estas superficies van a siempre a cortar en 90 grados a todas las líneas de campo eléctrico que existan entre dos cargas. Aquí les dejo la bibliografía de estas páginas, es ahí donde bueno, pueden leer un poco más acerca del tema y les veo en los ejemplos. Gracias por su atención.